para conseguir afiliados. Tanto que se creó un movimiento antibloqueo de Moyano. Bueno, importante. El efecto Moyano mañana en W, Ver y Rever. Y nosotros a las 19:30 nos reencontramos acá en el segundo tiempo de TN Central. Gracias, Carlos. Gracias. Chau. Aquí estamos nosotros, ¿cómo están? Bienvenidos, abrimos la semana, esta es nuestra persiana imaginaria, la levantamos y abrimos solo una vuelta más. Déjenme entonces presentarles a quienes me acompañan como siempre, porque digo que la rutina es linda también, y ahí está Adriana Amado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, nos va a hablar de sus tonos diferentes de pelo. Los esquimales tienen 20 blancos, pero solo son superados por Adriana Amado, que tiene 40 clases de blancos. Muy bien, qué observador. ¿Está muy bien o no? Sí, sí. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Y está Rolo Barbano. Muy buenas noches. ¿Cómo Hasta están? ahora está el mejor vestido, me parece. Bueno, ¿cómo Qué bien. están? Pará. Bueno, está bien. Compitan libremente, libre mercado. Tal vez. Amigos, vamos a hablar de lo que sucede hoy. Es una semana que abre con un número muy grande de fallecidos después del esfuerzo de los 9 días de vuelta a esa pseudo fase 1. Digo pseudo porque la verdad es que no fue tan estricta como la fase 1 del año pasado, pero fue un esfuerzo. ¿Sirvió ese esfuerzo? Vamos a presentar al doctor Roberto Debag. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, televisión es esto, es a cuchillo. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Blanco, negro, pollo, pasta? Yo creo que lo vamos a saber en las próximas 48 horas, que es el impacto de las cifras que habitualmente están en forma adecuada los días miércoles. El día miércoles es el día en que se registra todo lo que ocurre bien en el día. Ahora, esto es un traslado de lo que ocurrió hace 3 semanas. O sea, los lamentables números de fallecidos en el día de hoy es lo que pasó hace 3 semanas. Ahora, la cantidad de casos que están ocurriendo en los últimos días también va a impactar en las próximas 3 semanas. ¿Qué quiero decir? Si nosotros pensamos que vamos a tener una luz de esperanza por todo lo que ha pasado en las vacunas hasta este momento, podemos decir que esa luz de esperanza va a estar a fin de junio. Digo, todo el mundo tiene un aparatito que se llama angustiómetro. Sí. Es un aparatito interno. Con ese 638 que vimos y con ese número que están viendo acá abajo, 28175, ¿dónde tenemos que setear el angustiómetro? ¿Le tenemos que dar mucha bolilla a los números de hoy o tenemos que esperar un par de días más? No, yo creo creo que en las últimas semanas ya ese angustiómetro está en su momento más rojo y va a seguir durante 3 semanas más. Yo veo que va a haber una pequeña luz inicial de esperanza, es a fin de junio, cuando empiecen a caer el número de fallecidos lamentables por día. Eso no va a pasar antes. ¿Por qué? Porque ahora se alcanzaron las primeras dosis de los mayores de 65 años. Porque los mayores de 65 años, los mayores de 60 años en la Argentina, en toda la Argentina, más del 80% ya ha sido vacunado con una dosis. Y eso impacta en reducir la mortalidad. Una vacuna son un 95% menos de mortalidad a las 4 semanas. O sea que a fin de junio vamos a ver esta caída. Ahora, por ahora vamos a hacer cifras altas. Y las cifras de las terapias intensivas también son importantes en las próximas 3 a 4 Roberto, ¿y semanas. qué puede caer por la vacuna y qué no vamos a ver caer? Vos decías, No a fin va- de no va a junio caer, baja la mortalidad, pero no baja la ocupación- transmisión. y O la sea, vamos a ocupación de tener terapia intensiva. miles de casos por día durante los próximos 2, 3 meses, 4 meses. Porque hasta que no logremos que toda la población, más o menos, que 30 millones de argentinos estén vacunados con una dosis, no podés bajar la transmisión. Y tampoco la bajás mucho. Tenés que bajarla con 30 millones de argentinos que tengan 2 dosis en forma completa. O sea, tenemos pandemia para rato y tenemos pandemia para muchos meses. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido vacunas antes, eso hubiera sido menor. La última vez hicimos una Hiciste cifra. un número que era fuerte. Esa cifra sigue manteniendo. ¿Querés reiterarla? Sí, si el 1 de abril hubiéramos tenido a los mayores de 60 años vacunados, quiere decir que ahí faltaban casi 4 millones de vacunados, de personas que se tenían que haber vacunado. Hoy, a esta altura, en el día de hoy, hubiéramos tenido 10.000 personas menos fallecidas en la Argentina. Es impactante, o sea, Es impactante. esto es así y nadie me lo puede discutir. Pueden discutirme si yo miro más a las vacunas americanas porque son el estándar de oro, pero no pueden discutir cosas que tienen que ver con el impacto. Y esto
que hayan venido 2 dosis de AstraZeneca es muy bueno. Podemos mirarlo no tan positivo. O sea, lo más positivo es que van a venir. Lo más positivo es que se administren de forma rápida, que no administremos 120.000 o 100.000 dosis por día, sino que en los próximos días administremos 300.000 dosis por día. Esta semana debería, el día viernes, vacunarse 300.000 personas. Porque los lotes ya vienen antes para ser validados, un pequeño parte del lote al Pero se ANMAT. puede, Roberto, tenemos infraestructura para vacunar ese nivel. No tengo duda que podamos vacunar 300.000 personas y que podemos vacunar más si se abre un poco más el sistema público. Pero, doctor, en estos momentos, según el monitor del Ministerio de Salud, hay 15.300.000 vacunas de dosis distribuidas y hay aplicadas 12.400.000. Claro, porque vinieron o sea, hay estas 2.958.000 vacunas que todavía no fueron administradas, no fueron dadas. Tenemos casi 3 millones de vacunas ahí a punto de ser dadas. Por eso, esas 3 millones de vacunas deberían darse lo más rápido posible. Si uno tuviese responsabilidades, yo quisiera que esas 3 millones se dieran en una semana. Claro. Ahora, pero vos estás diciendo 3 millones en una semana. Sí, 3 millones en una semana. Existe la capacidad hacerlo. Pero existe la capacidad en la Argentina. ¿Por qué lo impide? Bueno, primero, hasta ahora lo impedía la cantidad de dosis de vacunas que iban llegando. Y había un stock crítico que dice el Ministerio de Salud. Yo respeto mucho a muchas personas del Ministerio de Salud. No tomo el criterio de que haya que tener un stock crítico. Los stock críticos son para cuando vos no tenés una infección y querés un brote epidémico controlarlo. Pero si vos tenés una pandemia, ese millón que te queda. Hoy recién una nota en el diario La Nación que generó mucho revuelo dentro del Ministerio de Salud. Me da información de esto. Es decir, Gabriela Navarra habla de esto, de esta velocidad. Y generó mucho revuelo porque... ¿Qué cosa exactamente? Que las vacunas que están en la heladera, yo pienso que no se están administrando porque el Estado no puede permitirse decir no tengo vacunas y tengo que esperar vacunas. Y esto me responsabilizo de lo que digo. Es decir, las vacunas que llegan a Argentina y que llegan a Seiza y están liberadas, esas vacunas se tienen que administrar lo más rápido posible. Pero hay algo que se llama stock crítico. No. Esto es lo que vos mencionás, que es un criterio de epidemiológico que siempre tenés que tener una reserva de vacunas. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que vos me estás diciendo. Sí, no. Pero eso existe. Yo lo que digo es, si yo quiero tener un stock de vacunas reservado, es porque tengo la mayoría de las veces las enfermedades controladas y se me produce un brote y vacuno. Pero no es este caso. Pero no es este caso. En este caso tenemos pandemia y todas las vacunas que hay tienen que ser administradas lo más rápido posible. Ahora, y yo creo que debería haber un grupo importante de logística que provengan de la Universidad de Ingeniería de Buenos Aires, del Instituto Tecnológico Buenos Aires, del ITBA, etcétera, pensando cómo se va a hacer. Pero entonces decime dónde están los cuellos de botella. ¿En dónde se está retrasando esta logística de vacunación? Yo creo que el Estado dice cuántas dosis se dan al día siguiente. Sin embargo, doctor, no es lo... Estoy responsable. Pero espera, déjame entender una cosa. Como si fuera una línea de montaje, tuerca, tornillo, todos ensamblan. Todos ensamblan. ¿En qué parte está retrasada la vacunación? No está retrasada. Es la decisión de que mañana voy a vacunar 80.000 personas o voy a vacunar 100.000 personas está en la tecnología que utiliza el Estado. La tecnología que está el Estado se basa fundamentalmente en aplicativos. Aplicativos que vos cerrás o abrís la cantidad de dosis que vas a dar el turno el día siguiente. ¿Basado en qué? En tu cantidad de vacunas. Ahora, si yo tengo vacunas, ahora que tengo 3 millones de vacunas, esas 3 millones de vacunas, el aplicativo, la tecnología, aparte de controlar, de poder registrar y poder saber quiénes tienen riesgo, no tienen riesgo, y georreferenciar a quienes vacunados, tengo que abrirla para que al día siguiente el sistema... Permítame, soy el lento del aula. ¿Me lo explican de vuelta? ¿Me lo explican de vuelta? Hay dos grandes sistemas para vacunar. Aquel que dice, vengan todos los que tengan de 60 a 70 años, pasen por acá y vacúnense. ¿Sí? Eso es el que hizo Chile y es el que estamos viendo que hace Estados Unidos. Cualquier persona que esté dentro del parámetro pasa, pone el bracito, se lleva la vacuna. ¿Qué pasa en Argentina? Tenés que anotarte, te tiene que validar, te tiene que llegar el turno. Eso es lo que está explicando Eso porque el no hay doctor. vacunas.
Claro. Eso era porque no había vacuna. ¿Están interpretando bien, Roberto? Sí, no sé por qué no me interpretas. Porque sos vos el Porque el problema. lunes. Pero una cosa, pero doctor, entonces, ¿cómo se explica la enorme diferencia que hay en la velocidad de aplicación entre algunos distritos y otros? Porque Misiones, por ejemplo, que estuvo muy atrasada todo el tiempo, de golpe se hace mucho más rápido Pero no había porque hay elecciones, ¿no? Digo, Bueno. ¿cuál es el criterio Eso no es sanitario? epidemiológico, No, bueno, las yo creo elecciones. que vuelvo a decir, las vacunas que llegan a Ezeiza se liberan porque hay lotes pequeños que se validan en el ANMAT, dice esta vacuna tiene el estándar adecuado, por lo tanto estos millones de dosis se empiezan a administrar. Eso tiene que ajustarse lo más rápido posible para que los 2 millones de AstraZeneca que vinieron de los estados de Canadá, tenga que ser administradas. ¿Por qué digo de En Canadá? vuelo regular, además. Sí, ¿por qué subrayás Canadá? ¿Por qué subrayo Canadá? Porque le toca Porque yo Canadá. estuve escuchando en el día de hoy, ¿es la vacuna argentina? Sí, el componente que se fabrica en la Argentina, no es la vacuna argentina. Es el componente que se fabrica en la Argentina, que se estabiliza y se llena en México, pero ahora parece que solo se estabiliza en México y después pasa a Canadá o a Albuquerque en Nuevo México. O sea, es una vacuna americana, no es una vacuna que se está produciendo en México. Por lo tanto, hoy por hoy, esto marca también la perspectiva de llegadas de vacunas. Claro. Entonces, Bien. ¿qué quiero decir con esto? Las vacunas tienen que llegar porque tienen que llegar, y vuelvo a decir, no soy de un medio de comunicación, etcétera, pero permítanme mirar a la cámara para decir Mirá la esto. cámara, hablarle al Las país. vacunas tienen que llegar al país, no solo para bajarle la mortalidad a las personas rápidamente, sino para evitar el cóctel viral. El cóctel viral es, si yo tengo muchas transmisiones en un mismo lugar y en mucho tiempo, puedo producir Nuevas combinaciones cepas virales. temibles. Y Ahora hoy- vamos, espera. Pues hay muchos temas y hay que administrar el tiempo igual que las vacunas. Colesterol, hace un rato veían acá abajo lo que llamamos graph, colesterol e hipertensión. Hubo confusiones, ahí está de vuelta. Hipertensión y colesterol son factores de riesgo. ¿Por qué? Yo no me pongo como ejemplo de que sí yo tengo y pensé que me podía anotar y me dieron un turno y después dijeron no pasa nada. Pero me di cuenta tu aldea, contarás el mundo, que un montón de gente, de camarógrafos, de técnicos, estaban con lo mismo. Y algunos lo dejaban vacunar con colesterol e hipertensión y otros no. Es decir, ¿viste cuando en producción decís, mirá este tema cómo prende? Y un montón de gente tenía, ¿es colesterol e hipertensión son factores de riesgo que justifican la vacunación o pueden esperar? La hipertensión como factor independiente, no. La hipertensión en un paciente con enfermedad cardíaca, sí. Ahí está. Entonces, ese es su factor. Ahora, colesterol como factor independiente, no. Porque las hiperlipemias se sabe que si uno toma antilipídicos, esto puede tener un efecto antiinflamatorio arterial y los pacientes que tienen COVID podrían tener menos complicaciones. Pero como factores independientes, no. Los factores... ¿Y la obesidad, Roberto? La obesidad sí, Pero, espera, ninguna la obesidad duda. está clara. Aclara esto porque, digo, ahí está la duda. Y yo he visto gente que se vacuna y la dejan y otro que no. Es como, y que en vos andá y probá. algunas jurisdicciones Sí. son más tolerables Sí. de la hipertensión que otras jurisdicciones. En provincia es mucho más fácil vacunarse. En provincia es un poco más ampliado. Sí, porque, En digamos, Ciudad de esto, Buenos Aires... firmás una declaración jurada Y no te pregunta y ya nadie. está, vos vas a decir, tengo una enfermedad preexistente, ¿cuál? Colesterol alto. Bueno, firma acá y te dan la vacuna. No- Eso se está viendo. No mucho. solo eso se está viendo que gente de capital, aprovechándose de eso, digamos, firma sin tener siquiera la enfermedad, firma que sí la tiene y va a provincia y se vacuna. la obesidad. Y nadie le controla nada. ¿Cuál es el La factor obesidad, de Sacándole, obesidad? perdón, La obesidad, sacándole sí. la vacuna Inclanes. La obesidad independiente como factor ¿Pero qué es independiente... obesidad, Roberto? ¿Cuánto Es de importante más que nos es diga, claro, porque obesidad? yo puedo decirte, yo estoy 5 kilos gordo. Otro me puede decir, yo 10, otro 20. No, perdón, hay un índice de masa Por eso corporal. le Hay un preguntaba, índice de masa ¿dónde corporal me que considero obeso? clasifica... Bueno, ¿Querés hablar conmigo, Rolo? Hay un índice de masa corporal. Explícale. es un índice de masa corporal que Es que dijiste que significa... estabas lento. y Dale. por eso le que pregunto a los Roberto. pacientes que tienen obesidad mórbida, cuando este índice está elevado, el otro día lo escuché muy claramente al doctor Cornillot, dice, tenés más de 10 kilos de lo que tendría que tener, o tenés más de 15 kilos, seguramente estás con un índice corporal por encima. Ese tiene un factor de riesgo independiente. Y el diabético tiene un factor independiente de riesgo. Es más, por ejemplo, el año pasado, voy a ser figurativo, en la pandemia del año pasado, ¿por qué digo la pandemia del año pasado? Porque la pandemia del año pasado
era una pandemia diferente a esta. Yo creo que hubo y hay una pandemia 2020 y una pandemia 2021 en Argentina, que son absolutamente diferentes, que tienen una gravedad la 2021 muy importante. Pero el factor de gravedad de la diabetes, tanto en el 2020 como el 2021, es alta. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra, el 7% de la población tiene diabetes. De los fallecidos, lamentablemente, el 28% tiene diabetes. O sea, esas cifras te marcan que el diabético per se, controlado o no controlado, y si tiene algún grado de obesidad, tiene un factor de riesgo independiente. Y que por lo tanto, si yo tengo que elegir con pocas vacunas, si voy a vacunar a un hipertenso sin enfermedad cardiovascular y un diabético, vacuno al diabético. Ahí está clarísimo y de hecho es un criterio de vacunación. La ciudad abrió, recuerdo, de 18 a 30 y pico. Si tiene diabetes se puede inscribir. Hablando de COVID, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que sí, que no. La Copa América no se hace en Argentina. Gonzalo Bonadeo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿se juega en Brasil finalmente o no? Hasta mira, te digo, son 9:15. ¿Por qué esto va cambiando? ¿Qué sabes? Que varias cosas se están planteando. Una, que la Conmebol, que es la AFA de Sudamérica, es como que la Conmebol en estos días se convierte en una especie de AMBA, ¿no? Un término que ya está en la mesa de todos los argentinos. Bueno, están planteando que mañana a primera hora van a anunciar las subsedes de la Copa América en Brasil, que es lo que está faltando, en qué ciudades se va a jugar. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque es donde se va a jugar. Y segundo, porque ya hay algunos lugares de Brasil, por ejemplo Recife, donde se está judicializando la Copa América, donde hay presentaciones judiciales para rechazar la posibilidad de que en ese estado se jueguen partidos de la Copa América. Hubo un ministro de Bolsonaro que salió a hablar también. Está la teoría de que no, sale a hablar uno para ser de policía bueno y el otro policía malo, porque hay un rechazo en algunas encuestas al hecho de que se juegue la Copa América en Brasil y parte de algunos medios. Por ahora se hace en Brasil. Y después me llama la atención algunas versiones, algunos descartes, sobre todo, Diego, el tema de la versión argentina de todo esto. ¿Qué rol jugó Mercedes Marcó del Ponte en la reunión que tuvieron en la Casa Rosada, ¿no? Porque no es del Ministerio de Turismo y Deportes. Claro, en la reunión que hubo en Casa Rosada, no en la Quinta Presidencial, sino la que presidió Santiago Cafiero, tengo entendido que estuvo la titular de la AFIP. Y esto viene en línea con por qué no se juega en Chile la Copa América, y es porque Chile rechazó la posibilidad de que la Conmebol tuviera una exención impositiva de casi 8 millones de dólares que exigía la entidad. No vaya a ser que también esto haya sido exigido a la Argentina y por eso todo Mercedes Marcó del Ponte en la reunión, ¿no? A ver, entonces la hipótesis, pasala de vuelta la hipótesis, es qué hubiera planteado la Conmebol, qué cosa y cuál pudo haber sido la respuesta. Argentina. La Conmebol, miren muchachos, yo quiero hacer la Copa América, me interesa hacerla acá, el presidente Fernández quiere que se haga acá, bueno, yo vengo acá, pero necesito que me liberen impositivamente, que no tributar. ¿No tributo por cuánto? Por 8 millones de dólares, que es lo que acaba de rechazarme Chile como propuesta. No digo que sea esta la razón por la cual no se juega en Argentina, pero sí un condimento que se dejó pasar centralizando la negativa en la cuestión sanitaria exclusivamente, ¿no? Pero hola Gonzalo, buenas noches. Esta condición... ¿Avalás mi camisa primero? ¿Avalás mi camisa o no? Totalmente. Ahí está, miren No solo la avalo, solo la avalo. Después pasame por privado. ¿Dónde la conseguiste? Gracias. Repudio a los dos, repudio a los dos. ¿Esta condición recién se sabe ahora? Digo, porque supongo que la habrán dado desde el principio. No, la de Chile se sabe de antemano que habían pedido 8 millones que no tributar significaba una diferencia de 8 millones de dólares a favor de la Conmebol, que encima tenía una pérdida por el tema de la falta de público en los estadios. No, yo entiendo que si estuvo Mercedes Marcó del Ponte en la reunión, siendo titular de la AFIP, debe haber sido porque justamente la Conmebol venía a hacer el mismo planteo de Argentina. Pero no lo había hecho antes, una cuestión de sentido común. ¿No es como de último momento hacer este planteo cuando la falta poco para empezar el torneo? Es que no me parece que sea tarde, o sea, sí es tarde, pero es tan tarde como que anteayer la Copa América se hacía en Argentina, Osvaldo. Te agrego un elemento. Esto es tan absurdo. Sí, Gonzalo, que es la idea de que hubo una encuesta, Poliarquía, con Katterberg, que dice que el 70% de los encuestados, los argentinos, dicen afuera la Copa en este contexto, en esta situación de privaciones y restricciones, lo único que falta es ver cómo gente anda ahí pastoreando en un campo de juego y todo el ecosistema sin restricción y nosotros adentro encerrados. ¿Qué pensás de eso? Mira, dos referencias, una muy concreta. La semana pasada
organizados por la misma entidad, la Conmebol, y en el medio de las restricciones rigurosas que tuvo la semana pasada la Argentina, se jugaron 9 partidos en Argentina, con 9 delegaciones extranjeras que vinieron a la Argentina. No sé cuál es la diferencia. La diferencia es que se consultó por la Copa América, pero no por la Libertadores o la Sudamericana. Sigamos haciendo hipótesis que es divertido. Bueno, ¿River pudo haber influenciado con tantos contagios? ¿Pudo haber sido una luz ahí roja? Mirá, la Conmebol es una entidad, es el 11º estado de Sudamérica, evidentemente, porque hace lo que se le antoja sobrevolando el espacio aéreo de todos. ¿Por qué digo esto? Porque River se contagió, se considera que la gran parte del plantel se contagió por jugar en Colombia, donde no se debería haber jugado por otras razones también, ¿no? Por la cuestión de la convulsión social. Pero además, la Conmebol acaba de anunciar la Copa América en Brasil, siendo el evento más seguro, sanitariamente hablando, que puede organizar el deporte. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo esto cuando hace una semana organizaste un partido donde el arquero de River no era arquero por la cantidad de infectados que hubo? O sea, es un desquicio y la pregunta real es ¿por qué el fútbol sí y todo lo demás no? Bueno, ahí está Roberto de Bach, justo le hemos dado el 33% de esta pantalla al lado derecho. ¿Se puede hacer un torneo de fútbol de estas características, doctor de Bach? Yo creo que no. Yo creo que no, y me puse muy contento en el día de ayer cuando se decidió que no. Pero, ¿por qué lo digo? No por la cantidad de personas que puedan venir específicamente de los diferentes lugares, sino que estamos en una situación de un cóctel viral. Es decir, las personas que vienen a la Argentina también van a tomar riesgo. Es decir, la movilización latinoamericana en este momento no es un momento adecuado. ¿En Brasil es mejor la situación? Porque hoy se hablaba de hacer sede en Manaos. Yo lo último que había escuchado en Manaos era la cepa Manaos. Sí, bueno. Digo, es más seguro Manaos que Buenos Aires. Hoy están con una reducción por las reinfecciones, etcétera. Pero yo creo que si uno ve el contexto latinoamericano, o se tendría que trasladar en el tiempo, atrasar, o se tendría que hacer en Estados Unidos, o se tendría que hacer en Europa. Desde el punto de vista epidemiológico, o sea, todos los países de Latinoamérica están sufriendo el impacto del COVID diferente. No es, vuelvo a decir, no es el COVID que nosotros conocíamos en el 2020. A ver, Osvaldo Bazán tiene una pregunta, yo adivino todo, ¿no? A Gonzalo Bonadeo sobre por qué se hace o no en Estados Unidos. ¿Se puede hacer? Trasládelo, Bazán. Y vos sabés que el tema del fútbol es mi tema preferencial, digamos. Lo sabemos, Osvaldo. Hemos charlado mucho de esto, Gonzalo. Yo escuché por ahí que los tipos de la Conmebol no pueden ni entrar en Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Mirá, hay un tema interesante con los Estados Unidos, dos aristas. Un saludo a Roberto, porque el doctor de Bach es parte de nuestra mesa permanente en este tiempo, así que una eminencia a la cual saludo, mucho gusto. Y por cierto, hay dos referencias sobre Estados Unidos. Una es que al mismo tiempo que se juega la Copa América, ellos juegan, Centroamérica y Norteamérica, su propia Copa América, que se llama la Copa de Oro, que es propia de ellos, así que sería una superposición rara. Pero por otro lado, en el año 2016, se realizó la Copa América aniversario en Estados Unidos y después de esa Copa América 9 de los 10 dirigentes más importantes de la Conmebol quedaron presos en Estados Unidos, más algunos empresarios bien conocidos en Argentina. Hay algunos hombres que no pueden entrar y la entidad de la Conmebol que presume haber... Y otros no pueden salir. Sí, pero además presume haber cambiado radicalmente su lógica la Conmebol. Tan serios son que hablan y dicen, no, porque esto tiene que ser así. Tan sensatos son que el partido más importante de su historia no lo pudieron jugar en el territorio que correspondía, ni siquiera en Sudamérica, que fue el River Boca, que hubo que jugar en España. O sea, es una entidad muy gelatinosa, muy particular y con esta cosa que le pasa que no es absurda para nada. Sí, me vuelvo a preguntar, ¿no? Bueno, cierra todo, se cae el negocio. Sí, no, disculpa. Y el fútbol sigue. Eso, el fútbol sigue y con lo que me encanta el fútbol y lo que nos apasiona a la gran mayoría, hay que pensar en algún momento si no estamos yendo demasiado lejos, ¿no? Bueno, quiero compartirles a ambos imágenes. Colón de Santa Fe, fíjense esto. Festejo, esto es en vivo. Ahora. Acaba de ganarle a... Independiente. Bien, somos claramente un programa de deportes. Ustedes se dan cuenta que nos están escuchando. Sanitariamente, ¿cómo deberíamos denominar a esto de Bag o Gonzalo? Roberto. Si lo tengo que decir en 12 palabras, evento súper contagiador.
Bueno, tendría que ser súper 3 ganador, palabras. súper contagiador. Sí, porque eso sin ninguna duda, pacientes que seguramente mañana van a tener sintomatología porque ocurre así, están produciendo contagios y esto es así de simple, no es difícil mirarlo. Y estamos hablando de la provincia de Santa Fe, donde se suspendió por una semana más las clases presenciales. Entonces, no tenemos clases presenciales, pero sí tenemos festejos de Colón, que merecidamente le ganó a Independiente 2-0. Uno de las jurisdicciones de la Argentina con mayor tasa de ocupación en terapia intensiva. Ahora, Gonzalo, pero esto hay forma de evitarlo, vos que conocés tanto de deporte, Mirá. después de un partido, o sea, lo que planteo es, si se juega la semifinal del campeonato y Colón gana, ¿vos tenés cómo evitar esto? ¿No podías prever lo que esto iba a pasar? ¿Es una sorpresa para vos? Vos me preguntás a mí desde el deporte, yo te pregunto a vos desde la seguridad, Rolo, desde la policía y de la fuerza de seguridad. Es el trabajo de ellos. O sea, después hay algo que para mí no justifica nada, pero quiero poner en contexto. Es la primera final de un torneo doméstico que va a jugar Colón. Por otro lado, y aquí no justifico a unos con otros, pero ¿qué mensaje le hemos dado en noviembre del año pasado, cuando fue la muerte de Diego, a estos hinchas de Colón? Que cualquier cosa se puede. Bueno, tenemos la promo de TN. Con la horda entrando en la casa de gobierno, ¿qué le vas a decir a estos tipos? ¿Desde qué lugar le vas a decir el ejemplo es este? Bueno, porque además Ese es en el punto. mejor de los... Gonzalo, digo, siguiendo tu línea argumental, en el mejor de los casos, Argentina salía campeón de la Copa América con Messi levantando una copa en un año electoral. También hubiera sido una avalancha de gente festejando un torneo de Messi con la camiseta nacional festejando, creo que por primera vez. Yo le sumaría, Diego, a lo que decía el doctor Debach recién, que a la cuestión sanitaria yo le sumo la cuestión de formas. O sea, este es un tiempo muy cruel, son 16 meses muy jodidos para muchísima gente en la Argentina que ha perdido familiares, que ha perdido laburo, lo que ya sabemos hasta el hartazgo. Y entonces, como imagen, me parece que a la vuelta de tu casa se esté jugando un partido es tan irreverente como la imagen del papá que no pudo entrar con su hija enferma de muerte a Santiago del Estero y a los 2 días estaba jugando un partido de fútbol Central Córdoba contra Independiente, viniendo toda una delegación de Buenos Aires. O sea, no me parece que esté bien. Lo lamento porque a mí me hubiera encantado ir a la cancha a ver a ese Messi levantando la copa. Pero hay momentos para una cosa y momentos en los que no se puede. Les pregunto a ambos, a Gonzalo y a Pablo de León, ¿hubo mucha interna en el gobierno para tomar esta decisión? ¿Pablo? Sí, hubo muchas diferencias, por eso mismo es que hasta ayer a la noche, mientras nosotros estábamos al aire ayer, no había una definición de este tipo en el gobierno nacional. La última palabra la tuvo Guado de Pedro, la había tenido a la tarde Bisotti, que llegó de Cuba, y a la última hora Guado de Pedro sorprendió a todos diciendo es muy difícil que se haga la Copa América en la Argentina. Menos de una hora después, TN avisaba que la Conmebol suspendía la Copa América acá. Finalmente la decisión del gobierno fue que acá no hubiera Copa América porque evidentemente el tema de los contagios y también algunos sondeos de opinión mostraban que había mucho rechazo al hecho de que hubiera una Copa América acá en la Argentina. ¿Pero fue el gobierno? Claro, Ahí está, ¿el Gonzalo, gobierno? ¿quién decide eso? Digamos, ¿quién dice? ¿La Conmebol dice no se juega en Argentina o el gobierno dice y entonces la Conmebol se sube a la decisión de Argentina? La Conmebol anunció la baja de la sede antes de que tomara una decisión final el gobierno, que estaba aparentemente pidiendo un rato más para decidir, que iba a ser un no de cualquier manera. De todos modos, a ver, acá hay un plus para sumar, ¿no? Yo no quiero entrar en ningún tipo de demonización política de todo esto, pero me permito sospechar que con cualquier espacio político hubiera sido similar la situación, y la prueba está en algo que pasó en el 2001. No había presidente en la República Argentina, pero Racing pudo ganar un campeonato en ese contexto, el 27, 28 de diciembre del 2001. No teníamos presidente, pero se jugaba al fútbol. Bien, sí, uno recuerda eso y efectivamente Racing salió campeón ahí. Bueno, muy bien. Entonces veremos si se juega finalmente Gonzalo allí en Brasil, porque también, y digo esto como costurita final y agradeciéndote, es que muchos jugadores ya hay una pequeña rebelión en la granja y hay jugadores que no quieren ir. Dice, ¿por qué tenemos que ir a armar el circo nosotros y a poner el cuerpito y exponernos al virus? Digamos, decirlo desde Argentina a mí me parece un poco cínico, porque entiendo que acá tampoco estamos muy a resguardo y el ejemplo lo tenemos justamente en River Plate hace poquitos días, ¿no? Bien. Gonzalo, gracias como siempre, es un gustazo charlar con vos. Buena camisa. Abrazo grande a todos. Está aprobada la camisa por Osvaldo Bazán. Bueno, gracias, dice fue Gonzalo Bonadeo. Bien.
grande. Copa América. Aló, ¿quién fala aí? Jair. Boa noite a todos. Jair Bolsonaro. Albertinho, me diga que se sente. ¿Cómo durmieron argentinos? ¡Pam, pam, pam, pam! Jódanse por votar comunistas como la ineptos. campaña, ¿eh? Jódanse por votar comunistas. Votar comunista. ¿Van a hacer la Copa o no? O Conmebol, ele decidiu a Copa América se joga no país mais grande do mundo, com Mais grande público do mundo. sem barbijo, sem gripecinha, sem distanciamento, a pura passão, feijoada e sem polenta. ¿Qué dijo? Sin camisinha también. Cualquier cosa. Sem, Bueno, sem polenta, sem polenta. está muy bien. Bueno, Viva Brasil! Brasil por cima de tudo, Deus por cima de tudo. Cristo vence, viva Chocobá! ¿quién vive? Chocobá. Viva Chocobá. Eu falo Vive português, eu falo Chocobá. português. Pam, pam, pam. Lo mete ahí. Y ojo, Chocobá, Brasil, Euronacional. bueno, ¿y qué pasa? Você, Dieguinho, eu sei, mas você está acostumado a falar muito despacinho, assim como psicólogo. Ó, sim, betizarlo, que interessante. Ah. Senhora Pero comunista maoísta, Bolsonaro, betizarlo. usted se Pam, metía a pam, pam, nadar. pam. Usted canchereó todo el coronavirus, después tuvo unos problemas dramáticos. ¿Se acuerda que usted se metía, canchereaba delante del periodismo? Decía, Ah, es un invento. gripecinha. Una É gripecinha. gripecinha. Povo argentino, escute bem a presidente do Brasil, votem bem. A resposta não está em kirchnerismo, a resposta tampouco está com Macri, que é um fracassado, tibio. Sabem onde está a resposta? Aqui está a resposta. Aqui! ¿A dónde? Aqui! E não falo de meu membro viril. Muy elegante. Muy Falo da elegante. pessoa que tenho aqui ao lado, o melhor embaixador da história argentina. Scioli, Scioli, Daniel Osvaldo Scioli. ¿Cómo anda, amigo? Con fe, con esperanza, un gusto saludar. Ahí, bueno, justo el deporte le va a tocar ver a lo Con mejor una deporte. Copa América. Con Daniel. deporte, espérate que me alejo un poquito. A ver, Está un poco mal de la cabeza este muchacho. está bien, pero hay que hacer las buenas migas Y ahí. yo estuve 4 años al lado de Néstor y 8 al lado de Cristina. Imagínate si me van a asustar los problemas psiquiátricos. Claro, y sí, ya está entrenadísimo, ¿no? Además, con Jair estamos tendiendo puentes, como bien dice el Papa Francisco. Tierra, techo, trabajo. Hay que buscar los puntos de encuentro y generar un clima de negocio. Abrir el mercado de camarones, de alfajores, de patafrola. Sí, con eso resolvemos todo. Y ahora también vamos a tratar de, bueno, de importar bubucela de Argentina. ¿Qué cosa? Bubucela. Bubucela. Está muy Bubucela, bien. pito corneta, fabricado en la Argentina, lo vamos a presentar acá. Bien. Nunca con el la Copa llano, América la vamos Ahí a romper, siempre hay amigo. una red, una embajada. Bueno, Daniel Osvaldo, muchas gracias. En el 2023 me presento y la decoso. Está Esta vez no se me va a escapar, amigo. Está muy bien. Bueno, Daniel, gracias. Bueno, ahí está. Cerramos, bajamos 3-2-1, rematamos el bloque acá, pero en realidad vamos a hablar de algo que tiene mucha conexión, que tiene que ver con alguna expresión de Alberto Fernández sobre la presencialidad, que es la gran pelea, ¿no? Clases presenciales, virtuales, contagian, no contagian las aulas. Miren lo que dijo Alberto Fernández. Ah, bueno, Pablo, explique primero. Vamos a mostrar, porque esta cuestión de la presencialidad fue la discusión que dio Alberto Fernández. ¿Cómo es el mapa en la Argentina de las clases presenciales? No solo la ciudad de Buenos Aires, sino que ya lo vamos a repasar, los distintos distritos. La presencialidad está en Misiones, Mendoza, Jujuy y Tierra del Fuego, llamativamente esta provincia con muchos contagios. Bimodales, esto es, algunos niveles presenciales y otros no, como la secundaria, la ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Córdoba. Y después, virtual, las demás provincias, Salta, tal vez una con algo más parecido a la presencialidad. Este es el mapa de las clases en la Argentina y luego de esto, hoy a la mañana habló Alberto Fernández dando unas declaraciones potentes respecto del tema de donde hay clases presenciales. ¿Cuáles son las declaraciones potentes a las que hace referencia Pablo de León? Las siguientes, tengan a gusto ver, miren qué frase. Los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. Una frase muy fuerte de Alberto Fernández. Quería agregar que en Latinoamérica los únicos países que tienen las clases restringidas son Colombia, Venezuela y Argentina. María Victoria Barata.
escribió un libro que le dio, que se llama Esenciales, que le dio... No esencial. No esencial. No esenciales, bueno, podría ser esenciales, que verdaderamente debería ser las clases, sobre este drama que estamos viviendo y es a dónde se coloca la educación presencial. No es que no haya virtual, pero ya hay evidencia de que no es lo mismo y se están viendo las secuelas. ¿Cuál es tu respuesta frente a una declaración de estas características? Primero creo que no está a la altura de un jefe de Estado, o sea, no se ajusta a la evidencia seguir insistiendo con la escuela como el principal foco de contagio, el principal culpable de las muertes. Yo lo escuchaba recién al doctor y acá la única salida es vacunar y yo estoy asombrada cómo el gobierno insiste en culpar a las escuelas y en última instancia a los niños, a los adolescentes por lo que estamos viviendo. Y la frase me hizo recordar otra del año pasado, que también fue bastante poco feliz, que fue, querían salir a correr. Ahí tienen. Ahí tienen. Y acá, ¿tienen clases presenciales? Bueno, ahora van a ver qué les pasa. Entonces, me parece que eso no se ajusta ni a la evidencia de... Porque vimos el cierre en Cava, el cierre en el Gran Buenos Aires y ahí no hubo, o sea, en Cava los contagios se mantuvieron y en provincia crecieron. No se ajusta a la evidencia de la movilidad. Con los datos oficiales del Ministerio de Transporte uno puede ver que es mentira esto de que la presencialidad aumentó un 25% la movilidad. Estamos hablando entre un 3 o 7% de aumento del transporte público. Esto se podía haber... ¿De dónde lo tomás? Porque viste que es en la guerra de las cifras... Bueno, esto lo analizó un economista de la Universidad de Itela, Federico Filippini, analizó los datos oficiales del Ministerio de Transporte y ahí se ve que la diferencia está en torno al 3 o 7% en el transporte público y después incluso pasan un poco las semanas después de marzo y no hay diferencia. O sea, la gran diferencia de movilidad fue cuando se volvieron de las vacaciones en febrero, ¿no? Y había menos casos. O sea, como que para la porción que va en transporte público a la escuela se podían pensar algunas soluciones, porque la mayoría va caminando. Y además está este tema. Yo la última vez que vine acá se había decidido el cierre de escuelas para empezar el 19 de abril. Pasaron 6 semanas, evidentemente esto no tenía que ver con la situación epidemiológica crítica, se decidió como primera medida, como una medida bastante aislada y por eso no es efectiva, porque los chicos siguen circulando, porque hay algo que vos no podés parar, que es la infancia, sobre todo la primera infancia. Esos chicos alguien los tiene que cuidar. Y vos, al tomar la medida aislada, no es solo una cuestión bioética, decir la escuela es lo último que se cierra, sino es una cuestión de efectividad. Si vos tomás esa medida primero y aislada, estás rompiendo las burbujas, estás haciendo que aparezcan sistemas alternativos de cuidado, de educación, que los chicos circulen igual, que circulen las cuidadoras, eso es lo que está pasando. Una vida por abajo de la mesa o en Bien. Qué bueno sería tener acá un epidemiólogo, un infectólogo pediátrico. Y qué suerte que está Roberto Debach, que cumple ambos requisitos. Por invitación. Bien, ¿qué tal? Muy bienvenido, Roberto Debach. Bueno, María Victoria lo dijo absolutamente claramente. Es decir, cómo los circuitos alternativos cuando cerrás las escuelas. Y también contó cómo las escuelas no son lugares de contagio, no se producen eventos supercontagiadores. Potencialmente se producen eventos supercontagiadores en los alternativos. Cuando un niño de clase social desfavorable empieza a tener circulación en el barrio por fuera o el cuidado de diferentes personas, exponiéndose a las inseguridades alimentarias, seguridades sociales, seguridades de violencia. Y las clases sociales más acomodadas tienen circuitos alternativos de juntadas. Y entonces, esas están sin protocolos. Esos circuitos están sin protocolos. Razón por la cual... profundiza otra vez la desigualdad. No, y dijo algo María Victoria, ahí en una de sus frases, dijo, bueno, responsabilizar a los niños. Hace 2 semanas, un grupo de matemáticos del CONICET hacen un informe acerca de un modelo de impacto y que terminan diciendo, en su conclusión de la última página, que las clases abiertas, o sea, la presencialidad, producía mayores contagios,
mayores internaciones y mayores muertes. Por favor, esperemos que no esté nadie, ningún niño de 10, 12, 14 años escuchando esto. Porque ese informe que hicieron, que está sesgado, que no tiene variables externas y que tuvo puramente ideología, le está produciendo un daño emocional a los niños que pueden enterarse que si las clases están abiertas, podrían ser indirectamente responsables de la transmisión de la internación y de las muertes. Perdón, doctor. En las puertas de muchos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, esto lo sabrás, hay carteles enormes que están todo el tiempo diciéndole a los chicos que mataron a sus abuelos. Prácticamente dicen esto los carteles que hay en la puerta de muchos colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, tenés una precisión, ¿con qué carteles? Claro, hay un cartel con una cinta negra diciendo hoy murieron, los docentes seguimos muriendo. Esto lo vi yo en un colegio a la vuelta de mi casa en el Abasto. Digo, los docentes seguimos muriendo por la presencialidad en las escuelas. Un cartel amarillo grande así. Bueno, ahí se debería sacar y se debería lo ponen por los no docentes. acceder a las vacunas. ¿Cómo? Se tendría que sacar eso. Se tendría que, porque yo, uno de los grandes desafíos y miedos es perder la memoria de esto. No vuelvo a decir, yo no lo hablo desde la política, lo hablo desde la ciencia. Es decir, esto es lo que está pasando. Lo estamos transcurriendo. Y si esto está transcurriendo y no lo modificamos y no conseguimos vacunas para que rápidamente se vacunen, se sigue pasando lo que va a pasar en las próximas semanas. Pero yo te quiero preguntar, y ahora no existe más el cassette, pero la expresión quedó, que es, sacándote el cassette, ¿por qué el gobierno insiste con combatir la presencialidad y uso combatir porque es militar? ¿Cuál es la idea de fondo para vos? Bueno, yo creo que si el Estado, si nuestro señor presidente, con el mayor de los respetos, piensa que ese informe que le acercaron los técnicos es un informe verdadero, él sí toma la responsabilidad de decir esto. Ahora, no hay otras voces que le dicen que ese informe no es verdadero, que ese informe tiene otras variables. Pero Roberto, y que esas tiene otras un consejo variables asesor, que son colegas tuyos. Sí, pero colegas y muy amigos, muchos de ellos, y respetuados. ¿Ellos qué piensan? Como este informe del CONICET claramente... Ellos piensan diferente. Ayer salió el comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF los diciendo que los chicos son, digamos, no son... pacientes, en general no son pacientes de riesgo, el virus no es especialmente letal con ellos, no son los principales transmisores, sobre todo los más chiquitos, y en las aulas hay contagios ínfimos y el daño que se está produciendo con el cierre de escuelas. Sin duda. Yo creo, bueno, yo soy investigadora de CONICET, a mí me dio mucha bronca ese informe porque se presentó como del CONICET y en el CONICET hay muchos investigadores que no estamos de acuerdo, un informe sesgado, un informe con metodología totalmente inadecuada, sobre evidencia que totalmente también cherry picking, como decimos, elegir la cereza. Entonces, a mí lo que me parece es que se echa la culpa sobre la presencialidad porque en un momento tanto el gobernador como el presidente sabían que lo único que podían cerrar era la escuela. Sobre la única palanca que si movían iba a cerrar una compuerta era la escuela porque el resto de las palancas no funcionaban. La cuarentena el año pasado fue muy larga, la economía ya sabemos en qué estado está, entonces es el único lugar donde pueden demostrar poder, pueden demostrar que ante el desastre están haciendo algo. Dado que no puedo controlar comercios, etcétera, otras actividades. Y que no tengo las suficientes vacunas. Entonces estoy haciendo algo, pero estoy haciendo algo que está generando más daño que beneficio. No hay duda. Y con los asesores, permíteme un capítulo. Yo te lo pregunto por esto, porque es un misterio oculto lo que vos nos planteás en cuanto a que hay circuitos alternativos que se generan porque los chicos no van a la escuela, que hay mayor contagio en otros ámbitos donde vos no lo podés controlar. ¿Eso es oculto o ya lo aprendimos? Los dos grandes asesores de todo el grupo, las dos personalidades de la infectología pediátrica son el doctor Eduardo López y la doctora Ángela Gentile. Si vos le preguntás puntualmente a ellos y públicamente ellos te dicen lo que estoy diciendo, porque lo dicen desde la ciencia. Ahora, ¿cómo funciona el grupo de asesores? Es otro capítulo. Bueno, voy a desarrollarlo ahora, ya que yo voy a llamar a los grupos de asesores cada tantas semanas para tomar una decisión en un contexto como es la Casa Rosada o la Casa de Gobierno, donde se le da información y en 2 horas tienen que decir por dónde ir y después son los asesores los que
dijeron esa recomendación, yo creo que está equivocada la metodología. La metodología hoy de control de pandemia, permitime esto, Diego, 4 patas. Una pata tiene que ver con la comunicación, o sea, yo haría 4 grupos de esos asesores, amigos personales, que trabajen muchas horas por día, que al final del día hagan un informe para que la información sea pública de lo que se hicieron y lo que se adelantaron, en 4 patas. Comunicación creíble ciudadana, política de testeo y rastreo y aislamiento, vacunas, acceso a las vacunas y medidas de restricción. Esos 4 grupos, en forma conjunta, todos los días tienen que producir información pública. Está bien. Porque las vacunas tienen que decir... Yo tengo que hacer una tanda, me parece, pero lo que planteo es, ¿no hay un ruido interno en ese consejo de asesores? Como si vos decís, no están de acuerdo con lo que se está llevando adelante, incitando o tratando, digamos, esto fue a la Corte Suprema de la presencialidad. ¿No hay dentro de este Consejo de Asesores un ruido que diga, no estamos de acuerdo, presidente? Bueno, si es que sí existe este desacuerdo. Las voces del doctor Eduardo López es una voz disidente. La voz de Ángela Gentile desde la Sociedad Argentina de Pediatría también es una voz disidente para esto de la presencia. ¿Y cómo se define? Y déjame decir una cosa. Para mí el informe ese famoso de la presencialidad es un informe hecho post decisión de las autoridades políticas para justificar esa, digamos, la efectividad. De hecho fue así. Se circuló un día martes a la noche, cuando el miércoles a la mañana se abría la sesión en grupo en la Comisión de Salud de Senadores para discutir este tema. O sea, ¿qué quiero decir? Pero déjame, yo tengo la pregunta que no está contestada y es incómoda, yo lo sé. ¿Y por qué el Consejo de Asesores no dice... Perdón, porque hay algunos que deben estar de acuerdo. Dos dicen que no y el resto dicen, votan. ¿Cómo definen? Si están igualados, tiran una moneda. Bueno, mi entrenamiento en el mundo de las vacunas fue en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde se deciden las políticas, que después son las políticas del mundo, en la prevención y en las vacunas. Hay un corazón de 24 personas. Espera, vas a resolver los 24 personas y el corazón después de la tanda. Dale, vamos. Como ustedes saben, hemos arreglado el mundo y su funcionamiento en este corte. Ya les vamos a explicar, ustedes van a recibir en vuestros mails el protocolo de vida, instrucciones de vida. Pero mientras vamos a preguntarle al doctor Debac cómo es esa resolución en una toma de decisión donde muchos médicos, infectólogos tienen que dar su parecer y no todos están de acuerdo. Bueno, el Comité Asesor de Inmunización de Estados Unidos pertenece al CDC, el director del CDC es un médico o epidemiólogo o viene de algunas áreas de la medicina y automáticamente se transforma en militar y depende del presidente de los Estados Unidos. Esa cadena de decisión hay 24 personas que analizan desde el punto de vista académico lo que diferentes grupos de trabajo les presentan. Y luego en un momento determinado escuchan a los ciudadanos que tienen un espacio determinado para poner su voz y decir, yo soy el pez en la boca, si el que manifiesto mi voz, porque la vacuna tal o tal circunstancia no creemos que la sociedad está adecuada para, o es perjudicial para la sociedad, se los escucha y después ellos votan. Pero votan en forma individual y la votación se suma, si es positiva o es negativa, y ahí se toma la resolución. La resolución es ir al director del CDC para que con el presidente avale esa resolución. Bien, acá no es así. Comité asesor. No. Bueno, no, pero no tenemos, por ejemplo, tenemos una Comisión Nacional de Vacunas, de Inmunizaciones, que conocemos a las personas, son personas muy prestigiosas, tienen reuniones, pero la reunión, el estatuto, el acta, tiene que tener por regulación argentina un acta al finalizar el día.
y ser pública al día siguiente. Y no, esto no ocurre. O sea, Me está faltando una pieza al rompecabezas y entiendo que son colegas y está bien, pero ahí falta una pieza que es, en un momento no estamos de acuerdo y sale una cosa contraria y nadie levanta la voz. Diego, ese es el tema. Pero yo vuelvo a decirlo. Pero yo no pido la reacción, es uno de una banqueta, de un canal de televisión, pedir nada, pero lo que no entendemos. El proceso. Igual, esos 24 personas no hablan con nadie, ¿eh? Recuerdo que una de las decisiones de una de las vacunas que hoy en día en el mundo se utilizan en los adolescentes, voy a hacer una confidencia, estaba en el baño, me estaba lavando las manos y al lado era uno de los del comité y le digo, qué buena resolución. El tipo casi me empuja, dice, yo no hablo. Claro, todo absolutamente confidencial. Y además se está hablando de un organismo técnico con una selección muy estricta. Y con escritos los procesos que deben ser cumplidos porque si no se produce un juzgamiento de ese proceso. Claro. Sí. Bueno, pero entonces ¿es una decisión técnica, científica o una decisión política? Es una decisión técnica, científica que sube al director del CDC. Ahora acá en Argentina, lo que está pasando, lo que estamos viendo... No lo sé porque no estoy dentro de ese comité. No, pero lo podemos decir... Está muy bien. ¿Qué pensaba? Ahí voy, Adri, ahí voy a vos. Victoria. Yo pienso que justamente esos organismos están también para que los países, digamos, subdesarrollados sigan los consensos a los que llegan esos organismos. Y los consensos sobre escuelas a los que llegó la CDC, la SDC, que es su par europeo, la Organización Mundial de la Salud, es que se le tiene que dar prioridad. UNICEF también, es que se le tiene que dar prioridad a las escuelas en esta pandemia de COVID, que deben ser lo último en cerrar y que no suelen ser espacios de supercontagio. Esto nos ahorra, esto lo quiero explicar porque después sale el paper de Science, el paper... No, estos organismos tienen equipos que trabajan todo el tiempo con todos los papers que salen y generan consensos leyéndose toda esa evidencia todo el tiempo y haciendo una revisión sistemática y un metaanálisis de esa evidencia y diciendo, digamos, tengo los 50 papers, vamos a decir esto y vamos a recomendar esto. ¿Por qué el gobierno argentino? ¿Por qué el gobierno de Vos lo que planteás es un método con mucha rigurosidad, lo que plantea el doctor Debag, y todo lo que nos decimos, y te pregunto a vos, Adri, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Porque todos entendemos que son médicos muy prestigiosos los que integran, digamos, todos con trayectoria propia, no salieron, no los inventó la pandemia, vienen todos con carreras propias. Y muy buenas personas. Y muy buenas, y bueno. Y la muestra está que cuando se tomó la decisión de cerrar las escuelas, el día mismo que se tomó la decisión, se había reunido el Consejo Federal de Educación, donde había también especialistas del tema de educación y decidieron lo contrario a lo que finalmente se decidió. Está muy bien, el recuerdo de Adri está muy bien porque el mismo Trota, que en ese paso en falso que le hicieron dar y lo dejaron en falsa escuadra, se reunió con todos, hubo un consenso y después lo que mandó es el Ejecutivo y demás. El tema que no se entiende no sé si la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema que no se entiende es, si están todos los científicos que dicen una cosa y el gobierno cada vez hace otra, esos científicos hasta cuándo van a estar poniendo la cara, diciendo cosas que después no resultan. Digo, es raro que no salgan y decir, señores, hasta acá hemos llegado, el gobierno no nos escucha. Bien. Doctor Debag, muchas gracias por la presencia. María Victoria, muchas gracias a vos también. Gracias a ustedes. Bien, vamos a hacer la última tanda.